ya lo último que nos faltaba, para terminar un poco con los síndromes epilépticos. Y vamos a continuar con este que se llama el síndrome, bueno, se llamaba antes, el síndrome de Panayotopoulos, que se conoce como epilepsia occipital de inicio temprano. Fíjense que este tipo de síndrome es diferente a los demás, porque si bien pertenece como a estos cuadros que se conocían como benignos en la infancia y que se van quitando con la edad, o sea, cuando un niño crece se quita, inicia más o menos entre el 1 y 14 años, afecta igual a ambos sexos. Las crisis son diferentes, pueden ser muy prolongadas, por los 6 minutos hasta ahora, y lo que se caracteriza de esta epilepsia es los fenómenos autonómicos, ¿no? Es diferente a las otras crisis que veíamos con espasmos, con posiciones tónicas. Y entonces estos niños, por ejemplo, son que están durmiendo y de repente se despiertan a la mitad de la noche y empiezan a vomitar. Puede haber alteraciones de la mirada y puede evolucionar a que sea biemisférica, pero el estado neurológico es normal. Entonces puede ser que presenten también cefalea tipo migraña, por ejemplo, y náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, alteración del lenguaje, pero es como, es poco habitual verlos y en un inicio no siempre se piensa en actividad epiléptica porque no es lo clásico, ¿no? Entonces, muchos síntomas disautonómicos, y el paciente pareciera que está despierto, ¿no? Algunos ya sí tienen alteración del lenguaje o alteración de la conciencia, pues es más fácil identificarlo, pero le sucede durante el sueño principalmente, ¿no? Por ejemplo, pueden presentar midriasis, ponerse cianóticos, alteraciones en la termorregulación o cardioreguladoras, pueden estar taquicárdicos, el paciente decir que le late mucho el corazón, estar hipotenso, incontinencia urinaria o fecal. Y ya después pueden tener como un cuadro medio de síncope, con pérdida del tono, ¿no? Y ya después del posictal se recuperan sin ninguna alteración, ¿no? Y hasta el 44% de los pacientes pueden tener un estado epiléptico disautonómico. Entonces aquí los pacientes van a presentar un examen neurológico que está completamente normal, los estudios complementarios también son normales, excepto el electroencefalograma, en donde se observa actividad teta de predominio posterior, ¿no? Y después punta onda lenta. Entonces, sobre todo hacia regiones occipitales, ¿no? Y después que se puede generalizar. Entonces, ante la sospecha, pedir el electroencefalograma y comenzar antiepiléptico, ¿no? Entonces, si el paciente está despierto, puede presentar paroxismos occipitales, como se ve en este electroencefalograma. Ahora, el diagnóstico diferencial, pues como es un tipo de crisis que no es tan frecuente, pues es sobre todo el síncope cardiogénico, la migraña con gastroenteritis o encefalitis, ¿no? Pero el pronóstico es bastante bueno para la vida y la función neurológica, es dependiente de la edad y se quita. Y entonces, si el evento es único, pues no se recomienda ni siquiera empezar antiepilépticos porque es baja la probabilidad de recurrencia. Y si las crisis llegan a ser recurrentes, se aconseja la carbamazepina, Oxcarva, y como segunda opción el clobazam, el levetiracetam, la lamotrigina o el valproato, ¿no? Ahora miren, epilepsia en escolares, ya en los niños un poco más grandes. Entonces vamos a tener la epilepsia benigna con puntas centrotemporales de la niñez o la que conocemos como epilepsia rolándica. Corresponde más o menos al 15 al 25% de todas las epilepsias de la infancia. En promedio es a los 7 años, pero va desde los 4 hasta los 12, es más frecuente en hombres. Y también el estado neurológico y mental va a ser normal. La etiología es genética y algunos de estos pacientes van a tener antecedente de crisis febriles, recuerden, antes de los 5 años. Y, y las crisis son infrecuentes, ¿no? O sea, son muy aisladas y ocurren durante el sueño hasta en el 80-90% de las veces. Son breves, de 30 segundos a 3 minutos y
Característicamente son, por ejemplo, motora tónica o clónica en hemicara o en la parte orofacial, ¿no? Son focales y se compromete el habla del paciente acompañado de cialorrea, ¿no? Pueden presentar parestesias o paraparesia de la lengua o de los labios. Y puede ser que tengan movimientos clónicos en la mitad del cuerpo o la hemicara y que tenga parálisis después de la crisis, ¿no? O que generalice atónico clónico generalizadas. Entonces, vean, por ejemplo, esta paciente es una paciente que tiene epilepsia rolándica, en donde vamos a ver que nada, la mitad de la cara se está moviendo, al igual que el cuerpo. ¿Vale? Entonces son breves y movimientos clónicos que pueden estar hacia la otra mitad. Entonces, en la parte de neuroimagen, en la resonancia magnética, se tienen que descartar que no haya alguna lesión focal, pero en general es normal. Y las pruebas neuropsicológicas, hay que evaluar las funciones mentales y la evolución del lenguaje, ¿no? El electroencefalograma, la actividad del electroencefalograma basal es normal, pero el diagnóstico se va a realizar mientras el paciente está dormido y aquí la característica es que encontremos estas puntas seguidas de ondas lentas que sean unifocales o multifocales, pero en regiones centrotemporales, que es característica de esta, por eso se conoce como rolándica o central, centrotemporales, que vemos la actividad epiléptica, ¿no? Entonces, estas puntas o actividad epiléptica es la característica de estos pacientes, ¿no? Ahora, en estos también es muy bueno la remisión espontánea es hasta el 80% de los casos y menos del 1% va a evolucionar a una encefalopatía de difícil control. Recuerden que encefalopatía nos referimos cuando hay deterioro progresivo del estado neurológico y que no responden al tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento pues, se puede utilizar valproato o carbamazepina. Luego está la epilepsia idiopática occipital de la niñez, tipo Gastaut, que también se considera una epilepsia focal, va del 2 al 7% de las epilepsias focales, va a iniciar entre los 3 y los 15 años y afecta igual a ambos sexos. También el estado neurológico y mental es normal y la etiología probablemente sea genética. Entonces, en las crisis occipitales ya en estos niños, bueno, en estos escolares, un segundo. Las crisis son diurnas y con componentes visuales, ¿no? Aquí empiezan las alucinaciones, los patrones circulares multicolores o amaurosis o la presencia de ambas, que primero se presentan las alteraciones visuales de colores y después viene pérdida visual y pueden acompañarse de que se desvíe la vista y puede tener generalización secundaria. En algunos pacientes pueden presentar también cefalea posictal y dura poco tiempo, menos de 1 minuto. Entonces, en los estudios de resonancia magnética es para descartar que no haya lesiones estructurales y el pronóstico, hasta el 50% de los casos remiten en 2 a 4 años, ¿no? Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. A person having one isn't conscious and won't remember what happened. The skin may become pale. Breathing may seem shallow or labored. Bueno, el tratamiento es con carbamazepina o con Oxcarba. Y la epilepsia de ausencia de la niñez, esta se abusa del diagnóstico. Recuerden de lo que veíamos en la clasificación, cuando veíamos si se divide en focal o generalizada, la de ausencia es parte de las epilepsias generalizadas.
Si tenemos una desconexión, no necesariamente son crisis de ausencia como tal, que es esta epilepsia generalizada, sino más bien pueden ser focales con alteración del estado de despierto, ¿no? Entonces, del estado de conciencia. Entonces, en esta epilepsia de ausencia de la niñez, se caracteriza porque tiene muchos episodios al día. El 10% es el 10% de todas las epilepsias en pediatría y la incidencia va de 7 por cada 100.000 niños menores de 16 años y la edad de inicio es entre los 2 y los 10 años. Aquí predomina el sexo femenino y la etiología es genética multifactorial. Por la edad, son niños que de repente les empieza a ir mal en la escuela porque se empiezan a desconectar, eh, a tener estas ausencias, donde no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí lo característico y la semiología es que inicia y termina de forma repentina, dura 4 hasta 20 segundos, a veces ni se da cuenta la gente que está alrededor, y se precipitan con la hiperventilación de 3 minutos. Entonces eso es parte del protocolo que hacemos cuando se hace un electroencefalograma. Se le pide al paciente que hiperventile y entonces aquí, por ejemplo, puede desencadenar algunas crisis como esta, que son las de ausencia, ¿no? Entonces hay pérdida total del estado de alerta e interrumpe la actividad voluntaria que está haciendo el paciente, pero no hay pérdida del tono. Y en 75% de los casos ocurren automatismos durante las crisis. Recuerden que son estos movimientos que no tienen, no propositivos, que en algunas situaciones podrían ser normales, pero que empiezan con chupeteo, empiezan a mover como las manos y pueden presentar también mioclonías leves de las cejas o los ojos al inicio de la crisis. Entonces, veamos a este video en donde describen justamente esto que les acabo de decir en un paciente que tiene crisis de ausencia. La niña está leyendo y otra vez súbitamente viene el patrón de convulsión, punta onda lenta. Vean cómo no hace movimiento, apenas hace un ligero parpadeo. Es una crisis generalizada no compulsiva, donde nada más altera la conciencia y vamos a tener el trazo. Ahí está, el patrón de punta onda lenta de 3 ciclos por segundo. ¿Sale? Entonces, vean cómo pueden pasar desapercibida y a veces les empieza a ir mal en la escuela y no saben por qué es, pero se corrobora en el electroencefalograma que presentan actividad epiléptica en estas desconexiones. La niña está leyendo y otra vez súbitamente viene el patrón de convulsión, punta onda lenta. Vean cómo no hace movimiento, apenas hace un ligero parpadeo. Es una crisis generalizada no compulsiva, donde nada más altera la conciencia y vamos a tener el trazo. Ahí está, el patrón de punta onda lenta de 3 ciclos por segundo. ¿Sale? Entonces, una crisis generalizada por definición. Y lo característico en el electroencefalograma justamente es punta onda lenta de 3 Hz. Entonces, recuerden que entre cada una de estas líneas es un segundo y vamos a ver 3 grafoelementos en cada segundo, ¿no? Y este patrón es característico de estas crisis de ausencia. Entonces, el pronóstico es bueno, la mayoría va a remitir antes de los 12 años, pero el 10% puede evolucionar a crisis tónico-clónico generalizadas después de varios años, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección es con etosuximida, con ácido valproico y con la motrigina. Entonces, bueno, esta es un poco una tabla comparativa entre el síndrome de Panayotopoulos, la epilepsia benigna con puntas centrotemporales o rolándica que veíamos, y la epilepsia occipital de la infancia de inicio tardío de tipo Gastot, ¿no? Entonces, cada uno va a tener algunas características específicas del electroencefalograma y tratamientos de elección, ¿no? Recuerden que el Panayotopoulos son síntomas disautonómicos característicamente. Y bueno, vamos a tener algunos grupos especiales de epilepsia, en donde cuando decimos que es epilepsia de inicio tardío, cuando empieza después de los 20 años. Entonces, como vemos en todos estos síndromes epilépticos que vimos, la mayoría va a ser de origen genético o cuando son muy chiquitos, bueno, que la epilepsia empiezan muy chicos, es de origen estructural o por alteraciones en el metabolismo o
o porque tuvieron hipoxia al nacer, por ejemplo, ¿no? Pero muchos de estos síndromes en la infancia van a ser de origen genético y muchos de ellos van a tener un buen pronóstico. Pero cuando empiezan después de los 20 años, entonces vamos a considerar que estas crisis son de inicio tardío y hay que considerar etiologías adquiridas. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los países en desarrollo, predomina la neurocisticercosis, que como veíamos en las meningitis, son una neuroinfección parasitaria y entonces esto es lo que ocasiona la epilepsia, ¿no? Entonces recuerden que que se transmite a través de las heces y mal lavado de manos y pues puede ocasionar epilepsia en el adulto. Entonces necesitamos pues diferenciarlas o no asumir que es una causa genética como en los niños, ¿no? Y entonces las principales causas pues es neurocisticercosis, enfermedad vascular cerebral, un paciente que haya tenido un infarto de forma remota, puede ser la causa de epilepsia posteriormente o que tenga neoplasias, también es importante descartarla, o metástasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, y algo importante que tienen que saber es que en la mayoría de los pacientes las crisis se van a controlar con un solo fármaco antiepiléptico hasta el 70% de los pacientes. Entonces, no es lo habitual que tengan 5 fármacos antiepilépticos. Muchos de esos pacientes están mal elegido el fármaco, no está una dosis adecuada y miles de peros, ¿no? Pero bueno, el pronóstico va a depender de la etiología de la epilepsia y aproximadamente el 60% de los pacientes se van a remitir la epilepsia después de tener control, después de 3 años, y el 40% va a tener los medicamentos durante toda su vida. Entonces, sí puede ser que el paciente deje de convulsionar en algún momento, pero tienen que pasar 10 años y al menos 5 de ellos sin crisis para poder decir que esa epilepsia está remitida, ¿no? Entonces, y bueno, y la epilepsia en el anciano puede ser por una enfermedad vascular cerebral o por demencia y, y lo más frecuente son las crisis sintomáticas agudas y las remotas, ¿no? Entonces, la enfermedad vascular cerebral no aguda es la primera causa, pero pueden recordar los tumores, las metástasis, el antecedente de trauma o neuroinfección, ¿no? Aquí en los adultos pues van a predominar sobre todo las crisis focales, porque entonces estamos pensando que la etiología más frecuente es una lesión estructural y a veces pueden ser muy sutiles las crisis, acompañarse de síncope, síntomas motores, sensitivos, como hemos visto, ¿no? Y bueno, entonces esto es, no se agobien mucho con estos síndromes epilépticos. Realmente el mensaje es que sepan, recuerden que la definición operacional de epilepsia es una crisis con factores de riesgo más del 60% de tener una nueva crisis y que les dé esta predisposición para la definición de epilepsia, o 2 crisis con más de 24 horas de separación no provocadas o que cumpla criterios de un síndrome epiléptico. Entonces, estos son algunos de los síndromes epilépticos de la infancia. Si tiene estas características un paciente con una sola crisis, eso ya es diagnóstico de epilepsia, ¿no? Entonces, para eso es importante que entiendan que existen estos síndromes epilépticos en la infancia, en la adolescencia, y va a depender de la edad, que son diferentes a las crisis que vemos por causas adquiridas, ¿no? Como neurocisticercosis y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la parte de tratamiento de farmacológico y no farmacológico de la epilepsia. Ya hemos visto, por ejemplo, en la parte de el mecanismo de acción de los antiepilépticos. Entonces, el objetivo va a ser mejorar la calidad de vida del paciente mediante el control de crisis y tratar de que tenga los mínimos efectos adversos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar el control con monoterapia. Y estos fármacos pues están hechos para modificar la excitabilidad neuronal que es responsable de las crisis, ¿no? Lo que veíamos en la primera clase. Y entonces, es importante, y se lo repito lo que les decía, el 70% de los pacientes se va a controlar con un solo fármaco antiepiléptico, ¿no?
La frecuencia y la gravedad de los ataques se van a reducir en 20-25% y hay que tomar en cuenta la vida media de los medicamentos. También cuando empecemos a dar un antiepiléptico son dosis escalonadas para que el paciente lo tolere. O sea, si empezamos con dosis altas, el paciente va a tener más efectos adversos relacionados a esa dosis más que al propio fármaco. Entonces, mucho es saber cómo se administra e ir poco a poco subiendo la dosis para que el paciente lo tolere, ¿no? Entonces, se puede agregar un segundo fármaco si el primer fármaco no controla las crisis o el paciente no tolera ese fármaco, ¿no? Pero, y bueno, ya después cuando se agrega, bueno, ya se agrega, se puede ir retirando el que estaba anteriormente una vez que ya se alcanzaron los niveles terapéuticos. Pero, bueno, entonces, miren, les decía, el tratamiento con monoterapia, buen control, el 70% de los pacientes. Control insatisfactorio en 30%, y entonces vamos a tener este 30% que vamos a tener con politerapia, que son 2 a 3 fármacos, y de estos 30%, la mitad va a tener un buen control y la otra mitad va a seguir insatisfactorio. Y entonces aquí vamos a decir que el 10% va a ser que es totalmente refractario al tratamiento y 5% pues se va a beneficiar de cirugía de epilepsia, ¿no? Que eso es otra opción que tenemos en los pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento o de difícil control. Entonces necesitamos primero saber escoger bien el fármaco para poder dar el tratamiento de epilepsia, ¿no? Entonces necesitamos conocer el tipo de crisis, eso es toda la semiología que vimos, clasificarla si es focal, si es generalizada, si es focal con que se convierte en bihemisférica, si afecta la conciencia o no, y también tener la etiología de la epilepsia para poder escoger el tipo de tratamiento. O sea, esto tampoco es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, ya sabemos todos los antiepilépticos que tenemos disponible y necesitamos conocer entonces su metabolismo, si es hepático, si es renal, si está tomando otro medicamento, si disminuye o aumentan los niveles en sangre. Y para el tipo de crisis, ¿no? Entonces, recuerden que va a afectar la excitabilidad neuronal y van a actuar sobre canales de sodio, canales de calcio, disminución de la liberación de glutamato, de los receptores GABA, ¿no? Y entonces no existen reglas absolutas para el mejor tratamiento, ni va a ser posible determinar cuál va a ser el más efectivo en el paciente. O sea, tenemos algunas reglas generales para el tipo de crisis, ¿no? Entonces, recordar siempre que la primera causa de descontrol es que el paciente no se esté tomando los medicamentos. Entonces hay que preguntar siempre cómo se los está tomando y dirigidamente si es que se está saltando alguna dosis. Entonces, existen algunos tratamientos que se consideran de primera elección en algunos tipos de crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para crisis tónico-clónica generalizada podemos dar, por ejemplo, la lamotrigina, fenobarbital, pero bueno, eso ya de preferencia no, porque ya tenemos antiepilépticos mucho más nuevos, pero preferimos los antiepilépticos que tengan más de un mecanismo de acción. Y cuando son parciales o focales, entonces preferimos, eso sí, los que tengan, por ejemplo, bloqueadores de canales de sodio, como la carbamazepina. Y para las mioclonías, por ejemplo, hay algunos antiepilépticos que nos sirven más, como el topiramato, el valproato, ¿no? Y en las ausencias, la etosuximida es el de elección de forma general, pero pueden responder también a valproato o la lamotrigina. Y ya un paciente que tenga en estatus epiléptico, pues tenemos todo un algoritmo para tratar el estatus epiléptico en el servicio de urgencia con benzodiazepinas y posteriormente se da al paciente, ¿no? Entonces, los efectos adversos relacionados al inicio del tratamiento, lo que les decía, si no se da de forma escalonada, pues el paciente puede referir fatiga, mareo, incoordinación, bradipsiquia, ¿no? Y esto se puede evitar si se empieza a aumentar poco a poco el medicamento. Y ahora los relacionados a las dosis, por ejemplo, son deterioro cognitivo, si es que se dan dosis excesivas del medicamento, y sabemos que algunos otros tienen efectos adversos a largo plazo, como ataxia cerebelosa,
pueden generar la atrofia del cerebelo y entonces hacer que el paciente esté descoordinado después de muchos años de usar la fenitoína, puede ocasionar temblor, el valproato, ¿no? Entonces todo eso hay que platicarlo con el paciente, tratar de escoger el mejor antiepiléptico que tolere el paciente y que tenga menos efectos adversos. No es como una receta de cocina de darle el mismo antiepiléptico a todos los tipos de crisis o a todos los pacientes, ¿no? Entonces, de los efectos secundarios que ya hemos platicado en las clases de farmacología, es, por ejemplo, de la fenitoína, la hiperplasia gingival, el hirsutismo, ¿no? La carbamazepina por su metabolismo hepático, puede también tener alteraciones hematológicas, el topiramato, somnolencia, litiasis renal, ¿no? Entonces, cada uno va a tener diferentes efectos adversos que hay que estar vigilando. Por ejemplo, la lamotrigina ocasiona reacciones alérgicas, un exantema, entonces se tiene que ir vigilando y se introduce muy lentamente para ver si el paciente lo tolera y no hace reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, o el levetiracetam, por ejemplo, puede ocasionar irritabilidad en los pacientes, agresividad o insomnio, y son cosas que tenemos que preguntar de forma dirigida, ¿no? Ahora, la fenitoína, que es un medicamento que es muy frecuente que se dé en el servicio de urgencias intravenoso, si no se aplica a la velocidad adecuada, puede causar hipotensión, arritmias cardíacas y depresión del sistema nervioso central. Entonces, se tiene que aplicar lento y diluido con monitorización del paciente, ¿no? Entonces, son cosas que hay que conocer del tratamiento de la epilepsia antes de empezar a recetar tratamiento, ¿no? El valproato de magnesio, por ejemplo, puede ocasionar somnolencia o confusión si en dosis altas y puede tener también náusea, vómito y bueno, se puede mejorar si se le dice al paciente que lo tome con alimentos, ¿no? Entonces, la interacción de los antiepilépticos también es algo a considerar porque pues hay antiepilépticos que pueden aumentar, bueno, disminuir la dosis del otro antiepiléptico, ¿no? Y aumentar los efectos adversos. Por ejemplo, si se dan dos inductores enzimáticos hepáticos, pues entonces van a estar compitiendo entre sí y va a disminuir uno al otro las dosis de medicamento, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con el valproato carbamazepina. Entonces no es la mejor combinación de fármacos y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces es mejor dar un fármaco que tenga metabolismo hepático con uno que tenga renal, por ejemplo. Ahora, el tratamiento en algunos grupos especiales como epilepsia en el anciano, ¿no? No hay muchos estudios del mejor antiepiléptico en pacientes mayores de 65 años, pero los que mejor se han tolerado son, por ejemplo, la lamotrigina, que son las que vienen en las guías, y la gabapentina también. Pero fíjense que la gabapentina, pues no, normalmente no la utilizamos como antiepiléptico, lo utilizamos más para dolor neuropático, pero bueno, es un antiepiléptico que está escrito que puede funcionar en adultos mayores, ¿no? A dosis muchísimo más altas. Y el levetiracetam, que es un medicamento con metabolismo renal, pero que es de los más nuevos, tiene buena tolerancia y en combinación con otros fármacos, pero puede ocasionar confusión, entonces no siempre es la mejor opción en los adultos mayores, ¿no? Y en una mujer embarazada, ahora esto necesito que se lo quiten de la cabeza porque todavía de repente en la consulta he visto pacientes que les han dicho, si estás embarazada no te puedes, perdón, si tienes epilepsia no puedes tener hijos, no te puedes embarazar y eso es algo completamente erróneo, ¿vale? Las mujeres con epilepsia actualmente se pueden embarazar, necesitan cuidados prenatales y durante el embarazo, pero sin ningún problema. Entonces, realmente los hijos de mujeres con epilepsia son 4 al 5%, o sea, no es que se vaya a heredar, la mayoría no se va a heredar. Y la mayoría, y más del 90% de los pacientes con epilepsia no tiene antecedente
de que sus papás hayan tenido epilepsia. Ahora, el riesgo de crisis epilépticas durante el embarazo depende del control previo. Entonces, del 54 al 80% no hay cambios durante el embarazo. Es decir, un paciente que está bien controlado antes del embarazo, que idealmente es lo que se tiene que programar, no va a tener descontrol durante este periodo. Si una paciente está descontrolada, pues puede seguir descontrolada durante el embarazo. Entonces depende mucho del control previo y solamente en el 17% pueden aumentar la frecuencia de las crisis y en el 16% disminuir, ¿no? Y el riesgo de crisis durante el parto es de 2.5 a 3.5, entonces no es tampoco una indicación de cesárea. Estas pacientes pueden tener parto natural, a menos que el riesgo sea alto de convulsión, ¿no? Entonces, las crisis que más dañan al feto son las crisis tónico-clónica generalizada. Las crisis focales no nos preocupan tanto, pero las tónico-clónico generalizadas pueden afectar la oxigenación del feto y el riego sanguíneo, ¿vale? Entonces, el riesgo ahora de teratogeneidad de los antiepilépticos es más o menos, en una población general, es de 1 a 2% y de los antiepilépticos es del 4%, ¿no? Lo más seguro es la monoterapia. Ahora, el riesgo mayor o el antiepiléptico que más se asocia a teratogeneidad es el valproato de magnesio, ¿no? Entonces, el valproato de magnesio es un antiepiléptico que no es aconsejable darlo en una paciente que está en edad reproductiva. O sea, esas son de las cosas que hay que considerar, ¿no? Y entonces verán, por ejemplo, también que muchas personas pueden recetar valproato de magnesio a alguien de 20 años, que es completamente equivocado, ¿no? Porque si esta paciente queda embarazada, esto sí que tiene más riesgo de teratogeneidad, pero incluso, dependiendo de la dosis, es el riesgo, ¿no? Pero bueno, es algo que no preferimos darlo y no está indicado darles valproato, se embarazan y cambiarlo, ¿no? Porque recuerden, si recuerdan en qué día se cierra el tubo neural o en qué día se termina de formar el sistema nervioso central. ¿En qué día se cierra el tubo neural pro posterior? ¿Recuerdan? 21. Exacto. 28. Entonces, en el 21 iban a llegar a los 3 meses y ¿qué es lo que primero que hacen? Quitarle el valproato que ya no sirve de nada porque ya se formó el sistema nervioso y entonces lo único que van a hacer es descontrolar las crisis y ahí sí poner en riesgo al feto y a la mamá, ¿no? Entonces, una paciente que ya está embarazada y ya tiene valproato, déjenle el valproato. O sea, la prioridad es control de las crisis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No darle el valproato a una mujer que está en edad fértil, aunque les diga que no se quiere embarazar, ¿no? Entonces, hay otros antiepilépticos y el valproato es el que no recomendamos en mujer en edad fértil y porque también tiene riesgo de bajo coeficiente intelectual, espina bífida, defectos del tabique atrial, ¿no? Paladar hendido. Entonces, bueno, siempre hay que dar también acompañado de ácido fólico, las mujeres en edad fértil, y lo que les decía, no hay contraindicación para el parto, ¿no? Considerar cesárea si hay alto riesgo de crisis generalizada, pero de forma general no. Ahora, los mejores antiepilépticos en mujer en edad reproductiva es la lamotrigina y levetiracetam, que son los que han demostrado menos riesgo de teratogeneidad. Entonces, son los que damos en estas mujeres y que continúen durante el embarazo. Y hay que estarla revisando durante el embarazo, al menos una vez en el trimestre por neurología, porque los cambios del embarazo pueden hacer que disminuyan los niveles de antiepiléptico. Entonces, seguramente va a requerir también el ajuste de dosis, ¿no? Y hay que recomendar la lactancia y vigilar al niño, ¿no? Si tiene algún efecto de los antiepilépticos, pero no está contraindicada. Entonces, ante una embarazada controlada con un fármaco anticonvulsivo, no se debe realizar modificaciones en el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las crisis pueden ser fatal para el feto, entonces no hay que modificar. El ácido fólico recomendado en todos los pacientes que estén en edad reproductiva y embarazadas. Y recuerden que el que más se asocia a malformaciones es el valproato de magnesio, que sube hasta 9.3%, más o menos en promedio general.
es del 2%, ¿no? O sea, si no están tomando nada, el riesgo de tener teratogeneidad bueno, de tener alguna malformación congénita es del 2%, más o menos, ¿no? Entonces, el antiepiléptico de riesgo bajo para malformaciones congénitas es la lamotrigina, que casi está en el riesgo que tenemos en la población general del 2%, ¿no? Entonces, en gestante con un buen control con monoterapia, el riesgo de defectos congénitos va de 5 al 10%. Entonces, depende del fármaco, pero el peor es el valproato, ¿no? Y lo que decía, no se contraindica la lactancia ni el parto. Y bueno, y la última situación de qué vamos a hacer, entonces, una sola crisis, ¿no? Recuerden la definición operacional de epilepsia. Entonces, hay que considerar iniciar tratamiento teniendo en cuenta, por ejemplo, actividades del paciente, factores de riesgo y los efectos secundarios del fármaco antiepiléptico, ¿no? Entonces, vamos a tener tratamiento que sea no farmacológico, que siempre hay que recomendárselo al paciente, o sea, ¿qué pueden hacer ellos para disminuir las crisis? Y es llevar un estilo de vida saludable, respetar horarios de sueño, descanso, que duerman. Estos pacientes tienen que dormir 8 horas. Si son, por ejemplo, adolescentes, si se quieren desvelar con sus amigos, o sea, lo pueden hacer, que se desvelen, pero que regresen y duerman las 8 horas, ¿no? Eso es lo que siempre hay que decirles. Si se van a dormir a las 2 de la mañana, que no se despierten hasta el día siguiente tarde, ¿no? Que tengan una regular ingesta de alimentos y evitar el consumo de alcohol, que disminuye la dosis de los antiepilépticos. Algunos lactantes, por ejemplo, la dieta cetogénica sí puede favorecer a la disminución de las crisis. Y tenemos algunos otros tratamientos invasivos cuando tenemos epilepsia resistente al tratamiento, como la estimulación vagal, en donde se implanta un dispositivo en el tórax, en donde se estimula el nervio vago y de forma retrógrada hacia el tálamo, y entonces esto es lo que hace que disminuya la frecuencia de crisis. Entonces es una alternativa para disminuir en los pacientes que tienen resistencia a los medicamentos, ¿no? Y la cirugía de epilepsia, entonces es cuando tenemos una lesión específica focal que la podemos quitar y sabemos que ese foco es de donde viene la epilepsia, y entonces al quitarlo disminuyen las crisis. Para esto nos sirven los estudios complementarios que veíamos en las primeras clases, por ejemplo el PET o el SPECT, que nos ayudan a identificar si hay uno o más focos epilépticos, y entonces si el paciente pudiera beneficiarse de quitar quirúrgicamente este foco epiléptico, ¿no? Y entonces es muy buena opción para algunos pacientes que son resistentes a fármacos, que tienen muchos efectos. Entre más fármacos demos, más efectos adversos vamos a tener. Y hay que buscar en ellos si son candidatos a tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de una paciente que vi hace no mucho, que tiene epilepsia, ella tiene 40 años y tiene epilepsia desde los 8 años. Y tiene valproato, lamotrigina, levetiracetam, clobazam, carbamazepina, y topiramato, todos a dosis sumamente altas. La paciente tiene efectos adversos de todos esos medicamentos y así ha seguido durante años. Y en la resonancia magnética se ve que hay algo que se llama displasia cortical, que eso es una alteración de nacimiento en donde la corteza se ve más gruesa de lo normal, y esta paciente es candidata a tratamiento quirúrgico de la epilepsia, porque al quitar esa lesión de la corteza, es probable que se vaya a disminuir la frecuencia de crisis y le podamos quitar tanto antiepiléptico y los efectos adversos de los antiepilépticos, ¿no? Entonces, porque es alguien que ya tiene ataxia, que ya no tolera más dosis, y a pesar de eso sigue convulsionando. Entonces, no es, hay otras opciones más de que seguir solo una receta, o que vean ustedes un paciente que lleva años y no le modifican los medicamentos y sigue con dosis altas y no se investiga más, ¿no? Entonces sí, la cirugía de epilepsia la verdad es que es muy buena opción para muchos de estos pacientes que son resistentes a fármacos, porque claro, hay que ver por qué es resistente. La mayoría va a tener una lesión estructural, ¿no? No va a ser idiopática. Y bueno, el tratamiento de estatus epiléptico, ¿recuerdan entonces
la definición a qué consideramos estatus epiléptico. Es cuando hay muchas crisis seguidas o crisis que no tienen un intervalo en el que permita que el paciente recupere la conciencia completamente. Exacto, pero en cuanto al tiempo, 30 minutos. sí, decíamos 30 minutos, que eso es lo que decíamos, y después se hizo una corrección en lo que dice la ILAE. Dice, crisis que duran más de 5 minutos sin remisión, con eso ya lo vamos a considerar estatus epiléptico, ¿vale? Porque no nos vamos a esperar hasta que cumpla los 30 minutos. La mayoría de las crisis van a durar menos de 1 minuto. 5 minutos con actividad epiléptica constante lo vamos a considerar estatus epiléptico, ¿no? Y entonces va a llegar al servicio de urgencias, y eso es algo importante que le tienen que decir a los pacientes. Si tienen una crisis que dure más de 5 minutos, a urgencias, no se tienen que esperar los 30 minutos, ¿vale? Entonces, van a empezar con el ABC y nunca olviden la glucosa, ¿no? La glucosa es, por ejemplo, una de las causas reversibles de estatus epiléptico más fáciles. Entonces, un paciente que tenga, por ejemplo, diabetes y que está utilizando insulina y que se pasó la dosis o no comió, y entonces llega con glucosa en 10 y va a llegar convulsionando, con que le pongan glucosa en el primer paso y se salten ya todo lo demás, va a dejar de convulsionar, pero si no se dan cuenta que la glucosa está baja, va a seguir convulsionando aunque sigan todos estos pasos, ¿sale? Entonces, hay que proteger la vía aérea, no es indicación de un paciente que llegue en estatus intubarlo, o sea, quítense esa idea también, porque esa es una mala práctica que también hacen en el servicio de urgencias. Paciente que convulsiona lo intuban, no, sabemos que las crisis epilépticas son reversibles y primero tenemos que dar la primera línea de tratamiento. Entonces, la primera línea de tratamiento son benzodiazepinas, ¿no? Vamos a dar midazolam, lorazepam, diazepam, el que les guste. Y si no funciona, entonces nos vamos a la segunda línea de tratamiento con fenitoína, con valproato o levetiracetam, ¿no? Entonces, aquí sí, si después de la segunda línea de tratamiento el paciente sigue con actividad epiléptica, no quiere decir que esté en el periodo posictal, porque la mayoría de estos pacientes, cuando damos la primera y segunda línea, van a quedar somnolientos, cansados y ya, se van a quedar ahí dormidos. Eso no es indicación de intubación. Eso nada más es darle tiempo al paciente que se recupere. En caso de que, a pesar de que demos estos medicamentos, sigue con movimientos generalizados, tónico, clónico generalizados o actividad motora epiléptica, entonces sí consideramos que es un estatus epiléptico refractario, y aquí es necesario sedar al paciente, y para sedarlo necesitamos intubar al paciente, ¿no? Entonces, pero de primera línea, no, una crisis epiléptica no es indicación de intubar a un paciente. Ahora, ¿cuándo vamos a suspender el tratamiento en los pacientes que tengan epilepsia, ¿no? Entonces, hay que individualizarlo y ver el riesgo de recurrencia que tiene. Entonces, si tiene de 3 a 5 años libre de crisis, podemos discutir con el paciente retirar el fármaco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decíamos que remisión lo vamos a considerar cuando tenga 10 años sin crisis y al menos 5 de ellos sin antiepiléptico, ¿no? Entonces, si ya pasaron 3 a 5 años y no ha tenido crisis, podemos discutir quitarlo y esperar otros 5 años. ¿Cuál es la diferencia y por qué se hace esta aclaración? Porque aunque no tenga fármaco antiepiléptico, se tiene que comportar como paciente con epilepsia. Es decir, no se le permite manejar un automóvil, aventarse de un paracaídas, porque si tiene una crisis en esta situación, pues lo que va a suceder es que se pone en riesgo a él y a los demás porque no se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los predictores de recurrencia? Es que, por ejemplo, nosotros estemos considerando quitar el antiepiléptico, ¿no? Y le hagamos un electroencefalograma y salga con actividad epiléptica, o en el electroencefalograma de control tenga actividad epiléptica. Estos son riesgos de recurrencia. Y la verdad es que es aconsejable regresar el antiepiléptico, ¿no? Que tenga alguna alteración neurológica a la exploración física, que haya algo de focalización, o que tenga muchas crisis epilépticas antes de entrar en remisión, o que tenga retraso psicomotriz, ¿no? Entonces, bueno, pero en algunos pacientes sí se puede llegar a quitar el antiepiléptico.
¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Doctora, en el caso de una urgencia, entonces lo que comentaba de que no es indicación de intubar, o sea, se tiene que investigar primero, como en ese caso, el motivo de la crisis para poder atenderlo correctamente el medicamento o si descontinúa el medicamento o qué sería primero. No, se sigue siendo igual, o sea, haz de cuenta, este lo sigues haciendo igual. Lo único que sí es aconsejable es, claro, que pidan laboratorios que pidan la glucosa, ¿no? Por ejemplo, las descompensaciones metabólicas que habíamos visto al inicio que pueden ocasionar crisis epilépticas, que fue de las primeras clases, era, por ejemplo, también hiponatremia, ¿no? Entonces, cuando llega, o sea, tienes que canalizar al paciente y tomar exámenes de laboratorio generales para ver si hay alguna causa metabólica que esté ocasionando, ¿no? Y empiezas a dar el primera línea que es diazepam, lorazepam, o sea, pero el paciente te va a responder, la mayoría de los pacientes va a responder a las primera y segunda línea de tratamiento que va a ser igual en todos los pacientes. Ajá. Claro, en el interrogatorio, en la historia clínica, es importante que tú entiendas por qué está en estatus epiléptico, ¿no? Si suspendió el medicamento, eso es lo más frecuente que sucede, pero puede ser paciente que no se conoce con epilepsia y sea la primera vez que debuta con estado epiléptico, por ejemplo, pero el tratamiento no se cambia por la causa. La causa te ayuda a ver que no recurra o puede ser parte del tratamiento si se asocia, por ejemplo, a una descompensación metabólica, como les decía, hiponatremia, hipoglucemia, uremia, ¿no? Entonces, les ayuda como a la valoración integral, pero el algoritmo va a ser igual en todos los pacientes, independientemente de la causa. Lo que sí es que, o sea, cuando tienes un paciente con crisis, lo que no está indicado, pero es que como que, no sé, o les da miedo o algo así ver a un paciente convulsionando y entonces quieren correr a intubarlo, pero una crisis es un episodio que inicia y tiene un fin y el paciente se va a recuperar. Es poco el paciente que se va a ir en un estatus epiléptico refractario, son muy poquitos. Si de por sí el estatus epiléptico es raro, el estatus epiléptico refractario es más raro. Entonces, si el paciente llega con estatus epiléptico y le dan la primera línea y segunda línea, ya, o sea, se les va a quitar la crisis, lo dejan con puntas nasales si quieren para que oxigene bien, y de repente el paciente ya se va a levantar y se va a recuperar, ¿no? Pero la primera que van a ver es que muchos personal de urgencias lo que hace es correr a intubar al paciente y eso no es una indicación. O sea, un estatus epiléptico no es la primera indicación intubarlo. Pero es diferente, o sea, eso es diferente a las causas. O sea, la causa sí hay que investigarlo, pero el tratamiento es igual en todos los pacientes, a menos que identifiques la causa específica como la hipoglucemia, ¿no? ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora, Ajá. sí. Por ejemplo, si un paciente tiene 20 años con tratamiento, ¿puede ser que desarrolle cierta resistencia a los fármacos y deba agregarse otro o no? No, no necesariamente. Pueden quedar toda su vida con el mismo antiepiléptico. Ujú. O sea, y depende, por ejemplo, si tiene 20 años y no ha tenido ninguna crisis, habrá que considerar, pues eso, estudiar como la causa de la epilepsia y ver si se puede quitar los antiepilépticos, ¿no? Pero si tiene 20 años, que sí ha tenido crisis de repente y está con un solo antiepiléptico, pero está en buen control, puede seguir con ese antiepiléptico el resto de su vida. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, chicos, entonces los veo el día jueves. Em, los veo el día jueves, ¿vale? Sí, doctora. A las 7. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora.